Bueno, y estuvimos hablando toda la mañana, en Bien de Sábado, del terremoto en México, el terremoto que tuvo lugar el martes pasado, que tiene una gran cantidad de réplicas, y otro sismo que se dio en los últimos minutos con comunicaciones directas desde ese país. Es un buen momento para preguntarnos por qué la Tierra hace estos movimientos, por qué la Tierra responde de esta manera. Por eso estamos con Eduardo Malañino, que es geólogo. Gracias por estar en Bien de Sábado. Buen día. La pregunta te la traslado, Eduardo. ¿Por qué tiembla la Tierra? Bueno, tiembla por un motivo muy sencillo. La parte interior de nuestro planeta está a una muy elevada temperatura. La transferencia de calor desde la parte interna hacia la parte externa se verifica mediante conducción de ese calor y también con movimiento de masas. Ese movimiento de masas, cuando llega a la parte de la corteza, que es la zona rígida superior de nuestro planeta, genera la movilidad de esa zona rígida. Nuestro planeta está separado en varias placas rígidas y ese desplazamiento hace que en algunos lugares se separen y en otros lugares converjan. Lo que está pasando en México es, desde ese punto de vista, bastante sencillo. Una parte de esas placas, que es corteza oceánica, choca contra otra corteza, que es la placa norteamericana, y como la primera es más delgada, se mete abajo de la placa norteamericana. Al meterse por debajo de esa placa se generan una serie de esfuerzos corticales que, en definitiva, terminan generando sismos. Los sismos que estamos viendo en México tienen que ver con una placa que se llama la placa de Coco, o Cocos, que se está metiendo abajo de la placa norteamericana. Bien. Por eso algunos especialistas decían México es más susceptible porque está ubicado en un lugar donde se juntan 5 placas, si no me equivoco. Sí, varias. Está la placa de Cocos al oeste, y hacia el noreste está la placa norteamericana, y hacia el este y sudeste está la placa del Caribe. En realidad, este último sismo está bien ahí, casi, podríamos decir, en el límite de estas 3 placas, pero específicamente está más cerquita de la placa norteamericana que de la placa del Caribe. Esta característica que tiene esta zona de México se profundiza porque además la Ciudad de México está construida arriba de terrenos que no son demasiado aptos para las fundaciones. Son sedimentos que tienen una granulometría, un tamaño de grano, las rocas que lo configuran, y una humedad que los hace susceptibles a que cuando haya una vibración tengan un comportamiento bastante particular. Es decir, amplifican la vibración en algunos casos, incluso en algunos casos también pasan a tener un comportamiento fluido, es decir, pasan de ser un sólido a ser un semisólido. Y eso obviamente conspira contra la estabilidad de cualquier estructura que uno tenga arriba de esa superficie. Incluso si fueran antisísmicas, en algunos casos, no basta que sea antisísmica si la fundación no es apropiada. ¿Podemos explicar qué es el cordón de fuego del Pacífico? Digo, sí. Está ubicado tanto México, Chile, de quien, bueno, tenemos conocimiento de muchos sismos también en ese lugar. El cordón o el anillo de fuego también lo llaman, en realidad es, analizándolo desde el punto de vista geotectónico, está configurado todo el fondo oceánico del Océano Pacífico. En general hay varias placas oceánicas, por ejemplo, en este caso está la de Cocos, también está la de Nazca, más al sur, que es la que afecta justamente todo el territorio de Chile. Y el resto de del resto del océano, toda esta superficie de corteza oceánica, en realidad se está metiendo por debajo de distintas placas de distinta categoría. El problema es que, por ejemplo, nosotros tenemos entre las placas de Nazca, la placa antártica
y toda la superficie de la placa del Océano Pacífico, que se extiende al norte y al oeste, está colisionando con distintos bordes tectónicos, con distintas placas continentales y también oceánicas. Y va generando en cada zona donde se produce ese contacto todo un sistema de sismos, y además lo llaman círculo de fuego también, porque asociado con esta zona de choque se produce también vulcanismo. Entonces tenemos todo un arco volcánico que prácticamente rodea a todo el Océano Pacífico. Y esto ocurre porque en realidad el Océano Pacífico se está reduciendo, porque en otros sectores el fondo oceánico se está ampliando. Y eso pasa, por ejemplo, en todo lo que es el Océano Atlántico. Si uno mirara la batimetría de todo el Océano Atlántico, vería que a lo largo de la parte central del Océano Atlántico hay como una especie de sobreelevación, como una cordillera sumergida, que aflora. Hay un lugar donde aflora esa cordillera, que es en Islandia. Bueno, esa cordillera en realidad, lo que estamos viendo ahí, es la zona en la cual se está produciendo la apertura del Océano Atlántico. El Océano Atlántico tiene una expansión del orden de los 2 a 3 centímetros por año. Y si en algún lugar, como en este caso en el Océano Atlántico, se está abriendo el fondo oceánico, en otro lugar se tiene que reducir. Y eso pasa justamente en el Océano Pacífico. Hoy hablábamos allí en directo desde México, porque hoy se sintió nuevamente un temblor de un poco más de 5 grados en la escala de Richter. Son normales, ellos decían que están acostumbrados a las réplicas, que casi ni las sienten, pero sí cuando superan los 5 grados comienzan a sentirlo, suenan las alarmas y tienen que salir. Es normal, digo, porque hace 20 días se produjo uno, se produce otro el martes pasado, hoy nuevamente. ¿Esta continuidad, esta cercanía, es normal? Sí, es normal. En realidad, cuando se produce un sismo es porque durante un tiempo relativamente prolongado existió un esfuerzo, en este caso de esta placa que se está metiendo por debajo del territorio de México, que va juntando energía, porque en realidad hay un cierto comportamiento elástico en las rocas, no siempre tienen una característica rígida y se parten al menor esfuerzo, sino que van acumulando energía elástica. En algún momento se vence el límite de esa energía elástica y se produce la ruptura. En el momento que se produce la ruptura se generan ondas sísmicas. Esas ondas sísmicas son las que generan el sismo principal, pero una vez que se produjo ese movimiento hay reacomodamiento, es decir, no culmina el evento de la acumulación de energía que ocurrió en un tiempo prolongado. Es lo que nosotros llamamos réplicas. Esos nuevos reacomodamientos en general van a durar a veces un tiempo bastante prolongado, es decir, no se extinguen rápidamente. Y también la intensidad que van a tener esas réplicas es variable. En muchos casos, no es lo común, pueden llegar a ser similares al sismo que dio origen a todo ese proceso. Si lo que ocurre ahora con la placa de Coco justamente es que hubo un sismo principal, después hubo un sismo menor y ahora hay otra réplica en este caso que tiene un valor de intensidad menor, pero es común. Esto no es una rareza, no es una anomalía. ¿Qué tanto se puede predecir un movimiento de este estilo? Bueno, lo que contaban es que este último, el del martes pasado, en realidad lo sorprendió. Es interesante el tema de la predicción, porque avanzamos mucho. Si uno se pone a analizar, por ejemplo, los primeros registros de sismos aparecen en China hace 3.000 años. A partir de ahí hubo intentos de, primero, tratar de explicar lo que era un sismo. De hecho, una de las vientos de alguna manera se estableció que para tener un pronóstico certero había que saber el lugar donde iba a haber un sismo, el momento en que se iba a producir el sismo, el momento estamos hablando del día que se iba a producir un sismo,
la intensidad que iba a tener un sismo y la podríamos decir, la cuarta condición era que no fuera casual, claro, ese pronóstico. Eduardo, ¿te puedo pedir un minutito? Sí. Porque seguimos hablando de México, Bien. pero estamos en comunicación telefónica con Daniel Chuburu, que es el embajador argentino en México. Chuburu, buenos días y gracias por estar allí en estos momentos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carla? Bien. La primera pregunta, porque seguramente hay mucha gente desde aquí, desde nuestro país, que está preocupada, es qué se sabe de los argentinos que están en estos momentos sin contacto, ¿no? Y que se los está buscando por un lado, y también qué se sabe del argentino que lamentablemente apareció sin vida. Mire, lo que yo le puedo contar es lo siguiente. Tenemos hasta ahora registrado solamente este argentino que nos enteramos ayer, y por ahora no tenemos más búsquedas, no tenemos más nada reportada con nosotros. Bien. Este argentino no estaba en nuestros parámetros de búsqueda, pues es una familia que residía hace muchos años aquí en México y nadie se comunicó con nosotros. Entonces no estaba dentro del radar. Bien. Pero es un hombre que apareció fallecido, todavía lamentablemente no hemos podido localizar a la familia. Estamos tratando de hacerlo para poder oficialmente dar la noticia. Entonces lo que usted me dice es que no hay otros argentinos que no puedan ser localizados. Ustedes no tienen este reporte. Por el momento no tenemos ninguno más que esté en esa situación. Pero tenemos algún caso que ha llamado familiares argentinos que hace muchos años que no están en contacto. Entonces que han perdido el contacto familiar. Entonces ahora con todo este tema del sismo la gente ha vuelto a recordar a sus parientes, a sus familiares, pero no son datos precisos, son datos que por ahí uno no puede ratificar ni puede salir aquí a buscar, porque hay gente que a lo mejor eventualmente estuvo en México hace mucho tiempo, pero que hoy por hoy no siguen los registros nuestros. ¿Cuál es la situación, embajador, en estos momentos allí en México? ¿Cómo están trabajando ustedes frente a esta tragedia? La situación es que las brigadas siguen trabajando, los rescatistas están trabajando todavía sobre algunos de los edificios que están caídos. Y el problema es que hay una gran preocupación en la gente. Esta mañana tuvimos otro sismo de 6.4, que no se sintió, pero que la gente está alterada con el tema. Entonces, obviamente todo produce una sensación de miedo muy grande. Entonces la gente sonó la alarma como a las 8:05 de la mañana por los temblores que hubieron en Oaxaca y en Guerrero. De magnitud baja aquí en México no se sintieron prácticamente, salvo en edificios muy altos, donde sí tembló un poco. Con lo cual esto genera situación de angustia en la gente, que es lo que más se está caracterizando estos días, ¿no? Se está tendiendo un puente entre la Argentina y México en torno, sabemos que hay rescatistas que han viajado hacia allí, se ha puesto a disposición el país, la Argentina misma, ¿no? Como para ayudar a México en estos momentos. 3 planos distintos. Bien. Un plano es el plano oficial, en el cual estamos trabajando con México sobre una lista de pedidos concretos que están por ser enviados a la brevedad. Porque aquí también hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades. Entonces ya, por ejemplo, rescatistas, se cree que ya hay un número suficiente. Bien. Bueno, lamentablemente se ha cortado la comunicación, es muy difícil la comunicación en estas instancias, pero bueno, nos ha dado la información, especialmente con respecto a esta persona que apareció sin vida. Seguimos aquí con Eduardo Malañino y para redondear esta última pregunta que te hacía, ¿no? De la predicción de los temblores. Sí, bueno, y como te decía, hay 4
diríamos, condiciones, y en general esas 4 condiciones no se cumplen cada vez que se hace una predicción. Eso no quiere decir que no podemos hacer absolutamente ningún nivel de predicción. Hay algunos indicadores, nosotros los llamamos precursores sísmicos, cuestiones que ocurren, que pasan antes que se dé un sismo, y que nos permiten de alguna forma evaluar la proximidad de un próximo sismo. Uno de los más importantes es que nosotros sabemos que a lo largo del contacto de estas placas que están metiéndose por debajo de placas continentales, hay sismos de distinta magnitud que tienen que ver con la velocidad con que se meten estas placas por debajo del área continental. Y también sabemos que hay un cierto periodo de tiempo en el que se tienen que dar un nivel de recurrencia de sismos. A veces ocurre que tenemos áreas, zonas, fajas, en las cuales pasa un tiempo relativamente prolongado y no tenemos sismos. Eso quiere decir, no quiere decir que ahí dejó de haber todos los factores que generan un sismo, sino que se está acumulando mucha energía. Entonces ahí empezamos a prever que tendríamos que esperar que en algún momento haya un sismo. O sea, cuando no hay movimiento hay que preocuparse. Exactamente. Cuando pasa mucho tiempo, cuando hay silencio sísmico, que es un gap de sismicidad, hay que pensar que algo va a pasar en algún momento cercano. De hecho, el sismo más importante que hubo en Chile, que llegó a 9.5, lo pronosticaron un equipo de investigadores porque habían visto que durante mucho tiempo no había habido actividad sísmica. Bueno, eso a grandes rasgos. Ahora, para empezar a hilar más fino, ¿hay algún tipo de evidencia geológica? Sí, la hay, y geofísica, sí. Por ejemplo, antes que empiece a producirse un sismo, que se libere la energía en forma rápida, se está acumulando energía. Claro. Esa acumulación de energía, por ejemplo, produce pequeñas variaciones que si yo estoy investigándolas desde antes que se empiecen a producir, noto que hay un cambio. Esa pequeña variación, por ejemplo, es que se incremente la microsismicidad. La microsismicidad son muy pequeños sismos no detectados por el hombre, pero sí por el instrumental científico. Si yo estoy viendo que de repente empieza a aumentar la microsismicidad en un área que tiene sismicidad, tendría que empezar a pensar, bueno, acá se está juntando energía. Cuando aumenta la microsismicidad, aumenta también la fracturación en las rocas. Es decir, empiezan a aparecer espacios vacíos, con aire. Eso afecta, por ejemplo, el campo eléctrico, la característica eléctrica que tienen de conducción las rocas. El otro factor que aumenta, por ejemplo, es la emisión de un gas que es radón, que es radiactivo, y que es detectable. Y aumenta porque si está contenido en las rocas y aumentan las fracturas, aumenta la difusión de ese gas. Entonces, si empiezo a tener todos estos indicadores, incluso geofísicos, incluso se incrementa también la topografía, es decir, hay una elevación del terreno, eso se verificó en muchos sismos, en China, por ejemplo, y se me están juntando todos estos factores, empiezo a pensar que realmente se está juntando energía y puedo llegar a tener un sismo. Es decir, ¿podría calcularle la intensidad? Sí, aproximadamente. El lugar, a grandes rasgos. El sitio específico ya empieza a ser muy difícil. Entonces, cuando hacen esta pregunta, uno dice, en función de toda la característica de conocimiento que tenemos en la actualidad, no lo podemos hacer. Probablemente en el futuro, cuando tengamos una tecnología superior a la que tenemos en la actualidad, esto pueda ser un pronóstico efectivo. Bien. Sí. Eduardo, muchas gracias. No, por nada. Muy amable. No, gracias. Gracias.